Con el alto auspicio de Relojes Oria, Café El Baúl de Viña del Mar y la cocina de Verónica, esta es una nueva emisión de Escáner Internacional. ¿Cómo están ustedes? La Semana Internacional empieza llevándonos a Colombia, en donde una columna disidente de la FARC. Recordemos que la FARC llegó a un tratado con el gobierno colombiano después de más de 30 años de oposición armada de la FARC, un grupo revolucionario que tomó posesión de una parte pequeña del territorio colombiano y se llegó a un buen acuerdo con países garantes, etcétera. Una columna disidente de la FARC crearon un movimiento que se ha llamado Oliver Sinisterra. Oliver Sinisterra, y este movimiento tomó de rehén a un grupo de periodistas de Ecuador. El mismo dirigente de este grupo, Oliver Sinisterra, un señor llamado El Guacho, es de origen ecuatoriano y no colombiano, y ha creado un nuevo frente armado en el sur de Colombia, oponiéndose, por supuesto, al acuerdo que se firmó entre la FARC y el gobierno colombiano, acuerdo que hasta ahora ha sido respetado por todas las partes, y la integración a la vida civil y democrática de los ex dirigentes de la FARC ha sido ejemplar. Sin embargo, vuelve a estallar la guerrilla en Colombia. Lo hemos dicho en muchas emisiones de Escáner Internacional, que contra el terrorismo no hay grandes alternativas, no hay grandes remedios. En la historia de la humanidad nunca un gobierno ha podido vencer al terrorismo, ni en su territorio ni en otros territorios. Pareciera que el terrorismo es invencible por varias razones que podemos analizar, en la medida en que un ejército de un país se enfrenta a un grupo que no es un ejército regular, se enfrenta a guerrilleros que tienen pleno conocimiento del espacio geográfico en donde viven y que, a pesar de ser inferiores en número y en armamento al ejército establecido del país, no pueden ser vencidos por el conocimiento del territorio que tienen, la fácil movilidad que tienen dentro del territorio en donde están y la articulación celular de sus grupos de intervención armada. El terrorismo es lamentable. Todos quisiéramos no escuchar más la palabra terrorismo. Las víctimas del terrorismo son muchas en la historia de la humanidad, y en general se trata de víctimas civiles e inocentes. El terrorismo tiene vida larga. El mundo democrático, el mundo progresista, el mundo de países con un sistema político establecido no ha podido derrotar al terrorismo en ninguna parte, ni en América del Sur, ni en América del Norte, ni en África, ni en Asia, ni en Europa. Y menos aún, más difícil se hace cuando el terrorismo está alimentado y financiado por mafias financieras, como es el caso de este grupo Oliver Sinisterra, que ya se ha demostrado que está creado, financiado y apoyado por el narcotráfico internacional y particularmente el narcotráfico colombiano, puesto que el hecho de que una parte del territorio colombiano estuviera dominado y controlado por la FARC le daba libertad al narcotráfico
para exportar sus productos desde aeródromos clandestinos que la FARC protegía y apoyaba. Una vez firmado el tratado, el narcotráfico se quedó sin esta posibilidad de exportar libremente sus productos, pero nuevamente la tiene con la creación de Oliver Sinisterra, nuevo grupo terrorista colombiano. Por el momento han raptado a periodistas, pero han provocado que Ecuador, país limítrofe, país además del cual es oriundo el Guacho, el comandante de este grupo, Ecuador renunciara a ser país garante del proceso de paz en Colombia. Los otros países garantes, por el momento, no se han pronunciado. En nuestra América Latina quedan Chile y Cuba, que por el momento están observando qué posición van a tomar. Lo más probable es que sigan siendo países garantes, porque todo proceso de paz debe ser ayudado y debe ser apoyado. La reacción de Ecuador es porque Ecuador ahora pasó a estar en el escenario de los hechos. El territorio colombiano que domina el grupo terrorista Oliver Sinisterra está en la frontera con Ecuador y está claro que estos guerrilleros terroristas tienen paso clandestino por la selva a Ecuador. Por consiguiente, Ecuador tuvo que retirarse. Pero Chile y Cuba, países garantes de Latinoamérica, los países garantes europeos ya señalaron que no van a cambiar su posición. Chile y Cuba debieran seguir siendo países garantes para colaborar y ayudar a este proceso de paz, porque todos los procesos de paz, sean donde sea en el mundo, merecen el total respeto de la humanidad y el total apoyo. Julio César decía, si quieres la paz, prepárate para la guerra, pero esos son tiempos muy antiguos. Hoy, si quieres la paz, la negociación, la conversación es el único camino, y deseamos desde acá, desde Concón, en la región de Valparaíso, en Chile, que llegue la cordura ahí al sur de Colombia y que muy pronto este grupo terrorista financiado por el narcotráfico se entregue, negocie, se rinda o sean vencidos, pero no hay caso histórico en que el terrorismo haya sido vencido. La negociación es, diría lamentablemente, el camino, y es el único que en estos momentos se ve o se vislumbra en Colombia para terminar, a menos que se termine con el narcotráfico, pero eso ya es otra historia, puesto que el gobierno colombiano solo no tiene los medios ni financieros, ni policiales, ni de armamento para terminar con el narcotráfico, que hasta ahora sigue siendo la primera riqueza que tiene ese país del norte de Sudamérica. Y en Cuba, cambio de gobierno. El nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió felicitaciones ya de muchos países, de Europa, de algunos países africanos y en Latinoamérica de México, Venezuela, Bolivia y Ecuador. ¿Y qué va a ocurrir en Cuba con este nuevo cambio? Estamos todos expectantes. Se dice que el nuevo presidente, un joven que nació después de la revolución, primera vez, bueno, Cuba ha tenido solo 2 presidentes desde que fue la revolución en el año 59, este es el tercero, primer presidente que no se apellida Castro y que no participó en la revolución, nació después de la revolución, pero es un incondicional de la revolución cubana, así lo planteó en su discurso y así se sabe de sus acciones antes de llegar
a la presidencia. Yo creo que se van a llevar una desilusión. No creo que venga una apertura política, menos en este momento en que hay un Donald Trump en Estados Unidos. Si hubiera un presidente como fue Barack Obama, que estaba abierto a establecer relaciones comerciales, diplomáticas, etcétera, podría ser, pero con un Donald Trump en la Casa Blanca, apertura política no. Apertura económica y comercial, sin duda. Sin duda el nuevo presidente cubano va a partir muy luego a buscar nuevos mercados. América del Sur, América Central, Europa, son pequeños mercados de Cuba, pero no me cabe la menor duda que Miguel Díaz va a partir a la conquista de ampliaciones del mercado cubano en los países de América Latina, en Europa y en algunos países africanos con los cuales Cuba ya tiene relaciones. ¿Se terminó la era Castro? Probablemente. Probablemente Cuba va a tener otro color. Probablemente Cuba va a tener otra figura. Probablemente Cuba va a abrir sus fronteras al comercio. Ya había abierto un poco Raúl Castro. Va a abrir más sus fronteras al comercio internacional, a la inversión internacional, no me cabe la menor duda, pero cambios políticos aquí en Scanner Internacional no los vemos venir. Ya estaremos comentando los primeros días, semanas, meses del nuevo gobierno del presidente cubano Miguel Díaz, quien ya asumió, puesto que en Cuba se asume al día siguiente de las elecciones, que no son elecciones a sufragio universal, sino que es el Congreso el que elige al presidente, como en muchos otros países del mundo. No es un caso único. Son innumerables los países que tienen régimen parlamentario. Ahora, régimen parlamentario unipartidista, sí, es extraño. Es extraño. Hay un solo partido que domina el 100% de los escaños del Congreso. Pero como hemos dicho, cambios políticos no vemos venir, por consiguiente seguirá Cuba siendo ese país revolucionario que ha cambiado la visión de los cubanos sobre el futuro y sobre la sociedad. Vamos a Siria. Se terminó el bombardeo realizado por Estados Unidos, Francia e Inglaterra, un bombardeo muy estratégico en donde se destruyeron centros de arsenal del ejército sirio, arsenal que Estados Unidos, Francia e Inglaterra dicen que se trataba de armas químicas. Probablemente. El gobierno sirio niega que esté produciendo armas químicas y que eran arsenales de armas tradicionales los que fueron destruidos. Sin duda no lo sabremos nunca, solo nos queda recordar que también Estados Unidos bombardeó e invadió Irak buscando armas químicas que nunca encontró. Pero este fue un bombardeo sin invasión, sin destrucción. Un bombardeo estratégico a lugares precisos, arsenales del ejército de Siria. ¿Causó mucho desgaste al ejército sirio? Aparentemente no, pero no lo sabemos. Pero no le causó desgaste al gobierno del presidente Bashar el-Assad, quien se reafirmó en su cargo y sigue como presidente oficial de Siria, apoyado por Rusia, China y otros países aliados que tiene Siria. Pero Rusia y China son sus aliados más importantes. ¿Qué fue entonces este bombardeo? Vamos a tratar de explicar. ¿Un golpe mediático? Puede ser.
Donald Trump necesitaba un golpe mediático, estaba muy bajo en su aprobación porcentual en Estados Unidos y cayendo cada vez más, su gobierno se estaba transformando en un fracaso, necesitaba dar un golpe. Inglaterra, con la crisis del Brexit, en donde se aprobó por plebiscito la salida de Inglaterra de la Unión Europea, nadie quiere salirse del Brexit. Este triunfo del Brexit en el plebiscito fue más bien una expresión popular o de el sector agrícola de Inglaterra, al que no nos cabe la menor duda, no es el que se ve más beneficiado con la estadía de Inglaterra en la Unión Europea. Y este Brexit, aunque es plebiscito, ya es ley en Inglaterra, no queda la menor duda, queda claro que Theresa May ha ido atrasándolo en las negociaciones. Se habló que se iba a demorar 2 años, pero ya pasó 1 y no se ha avanzado nada. O sea, hoy ya se habla de 5 años y tal vez no se retire nunca Inglaterra. Esto crea una crisis y la participación en una acción bélica tiene en todos los países del mundo la cualidad de unir a la población y dejar de lado o pasar a segundo plano los problemas nacionales, como es el caso del Brexit. Lo que nos sigue pareciendo inexplicable, y la verdad es que no tenemos explicación, es la participación de Francia. Es un hombre independiente, que no es ni de derecha ni de izquierda, porque quienes perdieron las elecciones francesas presidenciales, las últimas, fue la izquierda y fue la derecha. Francia les dijo no, y quedaron como candidatos para la segunda vuelta la extrema derecha, me atrevería a decir neonazi, y este señor independiente, economista notable, de mucho prestigio en economía internacional, que ganó contra todos los pronósticos, nadie lo daba ganador, ganó con una amplia mayoría las elecciones. Su gobierno tiene varias complicaciones con los sindicatos, tiene complicaciones con las empresas estatales, tiene complicaciones con los empresarios. La verdad es que su programa de gobierno, que en realidad no existía cuando fue candidato, lo hizo después, lo hizo entre su triunfo en la presidencia y las elecciones parlamentarias que vinieron inmediatamente después. Ahí entonces él creó su programa de gobierno y finalmente Francia entero, de izquierda a derecha, están empezando a ver que no es lo que querían. Eso no quiere decir que el presidente Macron esté haciendo mal las cosas o las está haciendo bien, no nos pronunciaremos al respecto, pero no ha ido en la orientación y en el sentido que el pueblo de Francia hubiera querido. Pequeña explicación, se metió entonces en este bombardeo para unificar a su población, que le está siendo totalmente hostil y opositora a las políticas de Macron. Es lo más probable, pero no es seguro. La verdad es que queda un poco oscuro la participación de Francia en el bombardeo. En todo caso, el presidente de Siria, Bashar el-Assad, que había recibido años atrás la máxima condecoración civil que entrega Francia, que es la Legión de Honor, Bashar el-Assad fue condecorado con la Legión de Honor y durante la semana mandó la medalla de vuelta a Francia, diciendo que devolvía este gran honor que le habían dado porque no consideraba que debiera guardarlo. Golpe mediático entonces de Estados Unidos, de Inglaterra y de Francia, un bombardeo que destruyó un objetivo y nada más. No cambió el presidente sirio, no cambió el gobierno, no cambió la situación terrible que viven los sirios
con más de 2 millones de refugiados, más de 500.000 muertos y millones de heridos. No cambió nada este bombardeo, salvo la aprobación interna de cada uno de los mandatarios de los 3 países que participaron, y además, sin duda, un hermoso regalo para los fabricantes de armas de todo el mundo, puesto que en todo bombardeo se utilizan armas de alto costo que luego hay que reponer. Por consiguiente, en cada uno de los 3 países, porque cada uno de esos 3 países es fabricante de sus propias armas, no son importadores como es el caso de la gran mayoría de los países latinoamericanos, son fabricantes de sus propias armas, y eso hace funcionar la industria armamenticia. Lo mismo vamos a decir de Corea, en donde ya recordamos la batalla verbal entre Kim Jong-un, presidente de Corea, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en donde se amenazaban de destruir el mundo, en donde Donald Trump le decía que no le iba a dejar a un solo coreano vivo, y entonces respondía Kim Jong-un que por su parte iba a empezar lanzando una bomba atómica en la isla Guam, y que la segunda la iba a lanzar en Japón, el único país del mundo que ha sido víctima de 2 bombas atómicas. Y un lenguaje opositor y bélico que nos llevó a todos a pensar que en este año 2018 iba a ser la tercera guerra mundial y se iba a acabar el mundo. Pero no se acabó, puesto que por una parte Kim Jong-un fue llamado a reunirse con el gobierno chino, no tenemos idea lo que hablaron, pero volvió hasta con un peinado diferente, de la mano con su pareja, más cercano al pueblo y con un lenguaje de paz. Y Donald Trump tuvo que hacer lo mismo. De manera que Mike Pompeo, futuro canciller de Estados Unidos, porque todavía no ha sido nombrado, fue propuesto. En Estados Unidos los ministros son propuestos por el presidente y el Parlamento los acepta o no los acepta. Por el momento Mike Pompeo no ha sido aceptado y tampoco se ve muchas posibilidades de que lo sea. Sin embargo, manteniendo su cargo actual, que es de director de la CIA, y en espera de que se le nombre definitivamente canciller o secretario de Estado, se llama ya, ministro de Relaciones Exteriores, entonces Donald Trump le dio la misión de juntarse con Kim Jong-un. Estuvieron juntos, conversaron y decidieron que en junio próximo Kim Jong-un y Donald Trump se van a reunir en persona para hablar de paz. Una gran cosa, porque el conflicto coreano nos tenía a todos muy preocupados, sobre todo que muchos analistas decían, como Donald Trump no tiene la experiencia de un estadista, en algún momento puede cometer un error y apretar el botón. Y ese error de apretar el botón era el término de nuestro planeta, el término de nuestra especie y el término de todo lo que hay en la Tierra. No hubiera escapado nadie. Y se temía que Donald Trump pudiera cometer ese error. Lo dijo, que él iba a lanzar una bomba atómica en Corea del Norte. Pero frente a las amenazas de Kim Jong-un no lo hizo y tuvo que bajar el perfil, y ahora vamos a conversaciones. ¿Hacia dónde van a llevar esas conversaciones? Lo estaremos conversando en el mes de junio, porque ahora ya es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.